Bienvenidos. Mi nombre es Andrés Casas Piedrahita y les voy a presentar el módulo de Derecho Laboral y Comercial, perteneciente a la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Entendido en eso que el derecho laboral y comercial es muy importante para los administradores de empresas. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener que el objeto que vamos a tener dentro del módulo es dimensionar la importancia no solamente del derecho mercantil, sino la regulación que tiene el derecho laboral como tal. Nosotros tenemos que tener en cuenta esas relaciones comerciales que tenemos como administradores de empresas agropecuarias. Tal vez ustedes se preguntarán por qué la importancia de dos temas que tal vez crean ustedes sea solamente para personas que estén en una carrera de derecho. Es muy importante esa relación que hay que tener no solamente con el trabajador, sino también con las personas que pueden llegar a ser nuestros empleadores, y también al mismo tiempo combinarlo con una relación comercial que tenemos todos que estamos inmersos en el mundo de agropecuario en Colombia. Entonces, en este propósito vamos a tratar de identificar los fundamentos y conceptos del derecho mercantil y laboral más relevantes para que podamos dar inicio al módulo. Nosotros tenemos que entender que el derecho comercial tiene unos fundamentos y esos fundamentos nos llevan a unas relaciones, esas relaciones que nosotros vamos a tener que son de carácter mercantil, y en ellas encontramos tres elementos fundamentales. Dentro de los elementos fundamentales, el primero son los sujetos. ¿Quién es o quiénes son los comerciantes y quiénes son sus clientes? Hay que tener en cuenta también qué es un bien comercial, qué es y cómo se entiende el tema de las mercancías. Entonces, esos bienes mercantiles desarrollados por medio de economías de producción, transformación, circulación, administración, incluso custodia de bienes, presentación de servicios o prestación de servicios, para mejor decir, que se encuentran organizados por el gremio o por las personas que se hacen o son empresarios. Y lo que tenemos que tener en cuenta para estos elementos, como los sujetos y los bienes o mercancías, tenemos que tener en cuenta qué significa el negocio jurídico. El negocio jurídico comprende toda la manifestación de trabajo para producir un efecto jurídico en las operaciones complementarias. No debemos de olvidar que existe una jurisdicción o existe una ley mercantil en Colombia, y esa ley mercantil se denomina el Código de Comercio, que es determinado a través de un decreto. Ese es el decreto 410 de 1971, y ese decreto nos va a regir a nosotros para todas las relaciones de los negocios jurídicos que lleguemos a tener con esta comercialización de mercancías y con los sujetos que las comercializan y las adquieren. Entonces, nosotros debemos de hacer una diferencia en este momento, y es qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Una persona natural es una persona como nosotros, de carne y hueso, pero una persona jurídica es un ente, es un ente ficticio capaz de ejercer y contraer obligaciones. Es una forma como se le ha venido dando forma a las empresas. Esas empresas tienen una personería jurídica, y esa personería jurídica nos va a dar la relación que podamos llegar a tener en todo el tema mercantil. Hay que hacer una diferencia en este caso entre qué es una empresa y qué es un establecimiento de comercio.
La empresa como tal es directamente relacionado con los conceptos que tienen que ver con la prestación del servicio y es definido como el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Pero el establecimiento de comercio son unos lugares que se pueden establecer de manera física o de manera virtual. Y esos establecimientos de comercio lo que van a hacer es que nos van a ayudar a poder comercializar esos puntos o los productos que tengamos de la empresa. Recordemos que los productos pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser productos físicos o bienes y servicios. En ese mismo orden de ideas, en el curso vamos a ver algo de la relación que tiene que ver con el derecho laboral. Esa relación del derecho laboral es muy importante porque necesitamos saber y aprender cuál es la diferencia entre un trabajador y un prestador de servicios para poder cimentar la capacidad de manejo práctico, las figuras y las herramientas que nos otorga el derecho. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay unas generalidades y para poder hablar de un trabajo y poder hablar de un trabajador, no de un prestador de servicios, debe ir inmerso un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es o puede ser de dos maneras. Uno es que puede ser verbal y otro es que puede ser escrito. Recordemos que los contratos de trabajo pueden ser de carácter indefinido en el tiempo o con un término de duración. Ese término pues va a hacer de que el trabajo se preste por un periodo de tiempo y se termine. Lo importante que debemos de tener en cuenta es, primero, en una relación laboral hay dos partes, un trabajador y un empleador. Para nosotros poder hablar de un contrato de trabajo necesitamos tres elementos esenciales y los tres elementos son la prestación personal del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que usted como trabajador no puede mandar a nadie que lo reemplace en su trabajo, a no ser que usted pues tenga una falencia o una dolencia y no pueda asistir al trabajo, pero en ese caso no lo asigna, el reemplazo no lo asigna uno, en ese caso lo asignará el empleador. La subordinación es muy importante y la dependencia, quien marca un horario, que está subordinado a unas órdenes, quien tiene unas obligaciones que cumplir. Esa subordinación es fundamental en los elementos constitutivos del trabajo y ahí se obtiene o se debe tener o hacer relación a la obediencia. Y el tercer elemento que es fundamental es la remuneración, porque ustedes van a recibir salario. En ese orden de ideas, pues hay que tener en cuenta que se tienen y se obtienen unos beneficios al tener un contrato laboral, pero en los contratos laborales generalmente, aparte de la subordinación, la relación que se tienen de subordinación, la prestación personal y la obediencia y la remuneración, no se puede tener dos o tres trabajos al mismo tiempo. En ese orden de ideas se prestaría la individualización y se complementaría en un tema de que usted no podría prestar sus servicios a otro empleador. Es lo normal. Es posible que en su contrato se establezcan condiciones en donde usted pueda tener dos o tres trabajos, pero en ese caso solamente tendría que estar estipulado en el contrato, bien sea que se haya estipulado en una cláusula escrita o en una cláusula verbal. Es muy importante tener eso. Por otro lado, está el contrato de prestación de servicios que carecería de esa
remuneración, porque ya no se llamaría salario, sino unos honorarios. La diferencia es que usted no tendría una solidaridad con el patrón o con su empleador sobre el tema de seguridad social. Es lo que quiere decir con seguridad social es todo lo que son el tema de aportes a salud, el aporte a posibles temas como la pensión y las cesantías. Ese tema, en el caso del empleador, del trabajo, se tendría pagada por partes. Y en el tema de contrato de prestación de servicios, es el prestador del servicio quien asume todo el tema de seguridad social. En ese orden de ideas, entonces tenemos que tener en cuenta que se desarrolle en determinado cumplimiento. Usted se compromete a la prestación de su servicio, pero no se supone que haya una subordinación. Por lo tanto, el tema de los horarios, dependiendo de la prestación del servicio, se podrá determinar si se presta en un horario o en otro en el que el prestador lo pueda definir. Aquí se habla más de tareas o de entregas. ¿De entregas de qué? De un producto. Usted simplemente lo contratan para que entregue una obra, una labor o entregue un tema de un trabajo, llamémoslo así. Puede ser escrito, puede ser físico, puede ser unos mapas, puede ser un proyecto. Y en ese caso, pues simplemente tú tienes una temporalidad para entregar, mas no estás sujeto a que tienes que estar presente en una oficina o presente en un puesto de trabajo en un horario determinado. Y tampoco se tendría una subordinación o unas órdenes específicas en donde usted deba de cumplir un rigor de, digamos, de reglamento, aparte de los compromisos que se adquieran. En ese orden de ideas, pues podremos hablar de que estamos ante una prestación del servicio. Como les venía diciendo, esto es parte de lo que se verá en el curso de Derecho Laboral y Comercial. Bienvenidos para todos y les agradezco a ustedes. Muchas gracias.